Aquí estamos de vuelta, aquí regresamos en esta segunda jornada de este primer simposio MOAFI articulando el deporte. Y ahora el tema femenino, el tema de la mujer, que yo ya sé que el doctor Vergés ya le está dando vueltas. Si primero fue el congreso de OAFI, si hoy estamos inaugurando el primer simposio articulando el deporte, ya un congreso, un simposio, una jornada, algo ya le está dando vueltas sobre la mujer, porque ya saben que OAFI Woman es una parte muy importante dentro de la organización de la Asociación Internacional de Pacientes como es OAFI. Así que no adelanto nada, pero tal vez el año que viene podamos asistir a otro nacimiento. Miren, ayer fue el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y las mujeres cada vez tienen más importancia. Hace ya muchos años que las mujeres tienen afortunadamente importancia en el mundo del deporte, pero digamos que los medios de comunicación, pues desde hace unos años, pues más influencia le están dando y sobre todo, bueno, pues hay que ser sinceros, sobre todo es el fútbol femenino el que más prestancia, el que más visibilidad tiene, a pesar de que el rugby lleva muchísimos años, el waterpolo lleva muchísimos años, por no hablar de baloncesto, de balonmano o atletismo o natación de toda la vida. Pero bueno, el fútbol sigue siendo el deporte rey, incluso cuando estamos hablando también, por supuesto, de mujeres. Entre todo el equipo estuvimos, ¿cómo le llamamos a la mesa? No es nada importante, simplemente para presentar, bueno, chutar como una mujer. Realmente las mujeres chutan distinto que el hombre, los morfotipos son distintos. De todo eso vamos a hablar y además tenemos un panel de lujo para compartir estos próximos minutos. Damos la bienvenida a la doctora Elena Herrero. La doctora Herrero es directora de los servicios médicos de la Federación Española de Fútbol, tanto de hombres como de mujeres. Doctora Herrero, muy bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Estoy encantada de compartir este rato con vosotros. Ahí vemos el anagrama de la Real Federación Española de Fútbol. Damos la bienvenida también al doctor Javier Núñez. El doctor Núñez es miembro de los servicios médicos del Club Atlético de Madrid en su sección femenina. Doctor Núñez, muy bienvenido y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un placer compartir con vosotros y con vosotras este momento. Gracias, doctor Núñez. También vamos de médicos. Doctora de la Torre, Ana de la Torre, doctora del Getafe Club de Fútbol, equipo de masculino y de primera división, y vicepresidenta de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol. Doctora de la Torre, Ana, muy bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Termino el panel dando la bienvenida a la señora Zaira Flores, que es jugadora del Rayo Vallecano y cofundadora de Zayen Sport Elite. Zaira, bienvenida y gracias también por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. La verdad es que es un placer estar aquí compartiendo con todos vosotros esta mesa de conocimiento. Va a ser fantástico porque, bueno, lo del chutar como una mujer, tú que chutas, ¿no? Que estás ahí en el Rayo Vallecano femenino. Y aquí en plató, la bienvenida a Mercè Viñals. Hola, gracias, Mercè, jugadora de la selección catalana de rugby, miembro del equipo de las Estrellas Iberdrola. Es decir, de las mejores de la liga. Sí, en su momento sí. En su momento sí. Mercè, ¿estás de acuerdo en lo que decía que el fútbol deporte femenino ha existido siempre? Pero sí. ¿Cuántos partidos de rugby femenino habremos visto por televisión en comparación con otros deportes, no? Para mí demasiado pocos, igual que de fútbol, tenis, waterpolo, cualquier deporte. Pero eso todavía hace más apasionante, al menos a mí me parece más apasionante que cuando tú empezaste a dedicarte al rugby te dedicaras a un deporte minoritario, a un deporte en el que no tenías posiblemente ninguna gran referencia, ¿no? De ninguna persona a la que pedir autógrafos, por ejemplo. Exacto. ¿Sí? De hecho, yo entro en el mundo del rugby por mi hermano, que pasa de jugar a tenis a jugar a rugby de un día para el otro. Un cambio sencillo, ¿no? Sí, y bueno, yo por aquel entonces jugaba a básquet, he jugado muchos años a básquet. Y bueno, lo típico que vas a ver el partido de tu hermano, ahí el equipito de chicas, ven a jugar con nosotras, te lo pasarás mejor. Y un día falta una chica y digo, pues bueno, pues me meto ahí. Y pues ya llevo 10 años jugando a rugby.
Vamos, que no juegas a hockey sobre patines porque no se dio la oportunidad. No se dio la oportunidad. Correcto, pero, puede ser. Es una deportista de pro. La doctora Elena Herrero, es, como decíamos, directora de los servicios médicos de la Federación Española de Fútbol. Un deporte, doctora, evidentemente dominado por la presencia masculina, cada vez más equiparándose, pero todavía dominado por la presencia masculina. ¿Cómo es ser la jefa de todos los servicios médicos, que hay que tener en cuenta que no son pocos, que tiene la Real Federación Española de Fútbol? ¿Es fácil ponerlos a todos de acuerdo? No hay nada fácil en este mundo de la medicina del fútbol, no hay nada fácil. No, lo que representa es una carga de trabajo muy grande que llevo muchísimos años desarrollando. Sí que es cierto que al principio encontré algunas reticencias, pero tanto a nivel nacional como internacional. Por ejemplo, cuando yo llegué hace muchos años ya a la Comisión Médica de UEFA, era la primera vez en la historia de la Comisión Médica de UEFA que había una mujer que se sentaba en esa mesa, ¿no? Hoy en día, y elegida por mis compañeros, soy vicepresidenta de esa comisión, pero lo que hay detrás es muchísimo trabajo. Quiero decir que yo nunca, y esto se lo digo a todas las mujeres que van llegando, yo he sido pionera, Ana es un poquito posterior a mí, pero ahora están llegando mucha gente muy joven, que muchas mujeres muy jóvenes que quieren estar en este mundo. Y yo les digo lo mismo siempre. Yo nunca he antepuesto mi condición de mujer a la hora de desarrollar mi trabajo, jamás. Lo que he hecho ha sido trabajar muy duro, seguir un camino de verdad difícil, independientemente de mi condición de mujer o no. Sí que es cierto que esto favorezco y creo que voy haciendo humildemente un poquito de hueco con mi trayectoria profesional a las mujeres que vienen detrás, pero el único secreto es trabajar muy duro, pero muy duro y muy duro. Y cuando ha habido reticencias, tampoco le he prestado demasiada atención. Yo he seguido trabajando. Y esa es el único secreto que yo he encontrado. El único secreto en la vida, efectivamente, trabajar duro y además a nadie se le escapa el año duro que llevamos en la Federación Española de Fútbol y en cualquier otra federación deportiva por todas las cuestiones de la pandemia. Eso ha venido a agravarlo todo, ¿no? Claro, sí, nosotros ya ha sido duro construir un servicio médico en condiciones normales antes de la pandemia, en el que tienes que asistir a las selecciones nacionales, atender a los futbolistas aficionados a través de la mutualidad de futbolistas, participar en todas las federaciones internacionales, generar protocolos de actuación, etcétera, etcétera. Lo que ocurre, tenga en cuenta que tenemos 25 selecciones nacionales que tenemos que atender y tenemos en el departamento 18 médicos que trabajan con nosotros y más de 20 fisioterapeutas, pero lo que verdaderamente no podemos obviar en un momento como el que estamos viviendo es que todo ese trabajo que veníamos desarrollando y haciendo se ha visto completamente, ha pasado a un segundo plano cuando nos hemos encontrado en esta situación de pandemia en la que se están manteniendo, muchas competiciones se están manteniendo con unas condiciones y una dificultad muy grande. Entonces ha requerido hacer protocolos primero, en primer lugar, cuando después del parón, cuando los jugadores iban a venir a competir, iban a volver a entrenar. Pues nos juntamos en la federación, yo lideraba un grupo de los mejores expertos en nuestro país y fuera de nuestro país también para generar esas pautas. La doctora de la Torre participó, es una de las participantes con AMF en esos protocolos que luego nos publicó British Journal, etcétera, etcétera. Después haciendo los protocolos para volver ya a la competición, el protocolo que en este momento tenemos COVID para las competiciones que estamos organizando, introducir y complementarlo con los protocolos de UEFA, es decir, que nuestro trabajo se ha visto desbordado 100% por esta situación. Y yo creo que los médicos de fútbol, Ana lo puede corroborar, están haciendo una labor increíble porque hemos pasado de ser médicos que atendemos a los jugadores, sus lesiones, etcétera, etcétera, a tener que manejar una situación que no conocíamos previamente y a cuidar la salud
de nuestros jugadores desde el punto de vista del COVID. No quiero extenderme mucho, pero de esto os podría hablar muchísimo, pero No, seguro, mis compañeros, seguro. Aquí lo dejamos. Claro, pero imagino que ese es el pan nuestro de cada día de la doctora de la Torre. 14 temporadas en el Getafe, única mujer en un equipo médico de fútbol de primera división masculino. La primera persona que ha sido vicepresidenta de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol. Claro. Ahora ustedes, doctora de la Torre, antes de cada partido, no sé cada cuántas horas, hay ese protocolo, hay que pasar las famosas PCRs, los test de antígenos, y con el entrenador, el ayayay, uyuyuy, si van a poder jugar todos o no vamos a poder jugar ninguno, ¿no? Claro, es un poco lo que decía la doctora, ¿no? Que nos hemos convertido un poco en, pues ahora, más trabajo añadido. O sea, el mundo del fútbol, pues las funciones que teníamos antes era velar un poco por la salud de los deportistas, ver si estaban disponibles para poder entrenar, para poder competir, si necesitaban alguna ayuda o algún tipo de tratamiento. Y ahora, de repente, aparte de eso, a mayores, pues tenemos que hacer que se cumplan los protocolos establecidos un poco por la federación, por la liga, un poco todo lo que nos permite pues seguir jugando, ¿no? Que yo creo que es una labor importante que al principio nos parecía imposible como médicos porque por la situación que estábamos viviendo pues teníamos nuestras dudas, pero que luego a la hora de la práctica pues supone que todo el mundo entra en este engranaje, que al principio les cuesta a los jugadores, yo hablo un poco de jugadores porque son con los que trabajo, pero que al final ellos son los que ahora le dicen al compañero ponte la mascarilla, o cuando me ven a mí que soy un poco pesada porque todo el día estoy diciendo las mascarillas es lo único que nos va a ayudar pues para no contagiarnos, ¿no? Y que yo eso es lo que he visto, ¿no? Y ellos ya directamente pasan por el servicio o por la zona de enfermería donde estamos, pues para hacerse los test de antígeno, ¿no? Que saben perfectamente cuándo tienen que pasar esos test de antígeno y que para poder competir en categorías tanto profesionales como categorías inferiores, sin un test de antígeno no van a poder competir, ¿no? Entonces, pues bueno, al final conviertes en algo habitual en cosas que antes pues eran muy lejanas. La doctora Herrero, la doctora de la Torre, ya ven dos, permítanme la expresión, veteranas dentro del mundo del fútbol masculino, que abriendo un camino para otras muchas que van a venir después. El doctor Núñez, en cambio, don Javier, yo entiendo que usted es de los primeros médicos que se dedica a estar en los servicios médicos de un club femenino, ¿no? Sí, bueno, para mí no es un escollo este hecho, porque me siento protegido con las jugadoras y con el cuerpo técnico también, donde hay representación masculina. Y al final intentamos compaginar esta parte del fútbol femenino y los conocimientos, tanto del cuerpo técnico como míos propios, para que el seguimiento con las jugadoras sea de máxima calidad. Y Zaira, que es la futbolista del Rayo Vallecano y cofundadora de Zayen Sport Elite. Bueno, ahora lo que hablaban las doctoras, ¿no? Vosotras también sois las primeras implicadas en todo este tema de las mascarillas, de los test, de guardar la seguridad para poder estar en forma para el próximo partido. Así es, al final sabemos que es la única manera de conseguir mantener el ritmo de entrenamientos y de competición, y por lo tanto somos las primeras interesadas en cumplir todos los protocolos que se nos dan, que al final, como han dicho ellas, hay mucho trabajo detrás para intentar y conseguir que estos protocolos funcionen y estén adecuados a la competición. Y por lo tanto, también como han hecho referencia, somos las primeras que, hey, la mascarilla, póntela bien, hey, aquí ojo con esto, tal, las manos, no sé cuánto. Entonces es algo que lo tenemos como ya muy interiorizado, y entre nosotras, como si hay algún despiste, ya tienes a una compañera o tú misma se lo estás diciendo a otra compañera para eso, para que esa alerta no baje y por lo tanto intentar dentro de lo que podemos cubrir todo lo que está en nuestra mano para no pillarlo, para no pillarlo. Para no pillarlo, que es de lo que se trata, Mercè, tal vez cuando pensamos en el rugby, pensamos en un deporte muy masculino, en un deporte de mucho contacto,
y por ende de un deporte de muchas lesiones y de muchas lesiones articulares. ¿Eso es cierto? Sí y no. Bien. Vamos a la parte del sí, luego a la parte del no. Sí, en el sentido de que en el momento que estás haciendo deporte de contacto, la probabilidad de tener lesiones de cualquier tipo, tanto de ligamentos, de articulación, de hueso, de lo que sea, pues estás comprando muchos cartones del bingo para que te toque. ¿Qué pasa? Que en los entrenos la preparación que nos hacen es a saber caer, a saber dar un golpe, a saber cómo gestionar todo lo que es el nivel del contacto. Que por eso son súper importantes los entrenamientos, ir al gimnasio, mantener una buena alimentación, etcétera, etcétera. Evidentemente hay lesiones. Hay lesiones que no se pueden evitar o que si son evitables, pues estás jugando a rugby. Y sí, es un deporte de contacto que al final tú sabes el riesgo que tiene y tú lo puedes tomar o no tomar. Pero digamos que incluso se entrena, la prevención de las lesiones. Sí. Desde un buen calentamiento a cuando hace frío, todo lo que es movilidad, sobre todo de dedos, muñecas, codos, rodillas, tobillos, cuello, todo lo que es recibir impacto tanto desde una compañera o que te tienes que tirar al suelo, tienes que caerte, tienes que levantarte rápido. Eso se hace una prevención siempre, porque también hemos de decir que no todos los campos ayudan a que tú puedas tener una caída y que sea una caída agradable, que caigas en una alfombra y no te hagas daño. Y jugáis sobre tierra a veces también, ¿no? ¿O cada vez menos? Cada vez menos, pero ¿no? Yo he llegado a jugar en campos que se suponía que había césped y... En campos que era peor la caída que la propia... Sí, y de hecho, claro, jugar con lentillas y caer al suelo, que se levante todo el polvo y que te entre todo el polvo en los ojos... No es agradable, pero bueno, oye... ¿Te han respetado las sesiones, no obstante, Mercè? Sí. O sea, sí. Para los años que llevo he tenido solo una fractura de clavícula, llevo una placa y 6 tornillos, pero ya hace años. Y de hecho me rompí y a los 4 meses justos yo ya estaba jugando otra vez. ¿Y cuántos años llevas jugando a fútbol, Zaira? 17 años más o menos. ¿Pero qué empezaste con...? Con 10 añitos empecé. En los benjamines, en los alevines, claro, ¿no? Más o menos. A ver, empecé desde chiquitita. Tengo compañeras que empezaron desde mucho antes, pero yo antes de empezar a jugar a fútbol, pues hice otros deportes, básquet, tenis, natación también. Sí. Y hasta que me llevaron a hacer pruebas para jugar a fútbol, por fin. ¿Te han respetado las sesiones también, Zaira, o no has tenido suerte? Tengo que decir que sí, y por favor que siga así. Me han respetado bastante, he tenido cositas sencillas, más allá de esguinces y un tema en la espalda, pero era más un tema postural que cuando lo solucioné ya está. Tengo que decir que he tenido suerte en este sentido. ¿Eso también se entrena en el fútbol masculino? Doctora de la Torre, a intentar prevenir al máximo pues los temidos cruzados o lesiones importantes que tengan que hacer que el jugador esté semanas sin participar. O sea, no es que se entrene el no tener lesiones, pero sí que se hace cada vez un esfuerzo mayor en hacer un trabajo preventivo, que yo creo que en todos los deportes, en el fútbol, yo a lo largo de todo el tiempo, desde que empecé al principio, una de las críticas que tenía a lo mejor el fútbol era como que no se cuidaban tanto los deportistas en comparación con otros deportes y sobre todo los deportes individuales, ¿no? Que saben perfectamente que como no seas un atleta en cuanto a cuidarte, a entrenar y tal, pues ahora no es verdad eso. O sea, los futbolistas se cuidan muchísimo y todas esas medidas de prevención ayudan a que las lesiones sean menores o que las lesiones que tengan sean menos importantes, ¿no? Desde el punto de vista, desde la nutrición, que antes veíamos en el fútbol que el morfotipo de un futbolista muchas veces era con cierto sobrepeso, ¿no? A lo mejor no gordos, pero sí cierto sobrepeso. Sí. Y hoy en día, ¿no? Ves a gente
tanto en el mundo masculino como femenino, ¿no? Al final, mucho cuidado en cuanto a alimentación y mucho cuidado en cuanto a trabajos de prevención en el fútbol, sobre todo de extremidad inferior, sobre todo, salvo que sean porteros que hacen trabajos también mucho de tren superior, pero sobre todo de isquiotibiales, cuádriceps y luego un poco de compensación, ¿no? De trabajo de core y un poco de trabajo de propiocepción. O sea, todo, igual que a lo mejor en el rugby entrenáis el saber caer, en el fútbol no se entrena tanto eso, pero sí que es verdad que se hace un cuidado y un trabajo antes de lo que es el entrenamiento, muchas veces, que los jugadores llegan antes, incluso después del entrenamiento hacen trabajos específicos dependiendo un poco de la patología a la que ellos suelen estar expuestos. Aunque muchas veces las lesiones más graves se las hace el jugador solo, saltando, cayendo, torciéndose, dejándose la rodilla clavada. El deporte son deportes rugby, fútbol, son deportes de contacto, pero uno tiene la intención o la sensación, Javier, doctor Núñez, de que en el fútbol femenino hay menos contacto y por ende deberían haber menos lesiones. ¿Es así? Pues como hemos hablado antes, las lesiones son multifactoriales. Es que intervienen desde el terreno de juego, como bien habéis dicho con el rugby. En el fútbol tampoco hay las alfombras perfectas para ir a jugar el domingo. Eso también es un factor que puede influir. El aspecto osteomuscular o neuromuscular tiene grandísima importancia y dentro del ámbito en el que yo me muevo, como bien sabéis, los factores hormogénicos son también de importancia y de visión especial a la hora de valorar la situación en la que se puede llegar a producir la lesión de la jugadora de fútbol. Zaira, creo que nos has preparado unas diapositivas sobre lo que es Science for Elite, ¿verdad? Así es, sí. Bueno, pues si comparto pantalla. Sí. Vale. Vamos a compartir para poder ver esas diapositivas. Perfecto. ¿Se me ve? Y que Zaira... Vemos estupendo. Adelante, vale. ¿Puedes contarnos qué es Science for Elite, por favor? Genial. Bueno, a ver, Science for Elite ha nacido con la intención de llevar a las jugadoras de fútbol información en cuanto a lo que ahora mismo hemos estado hablando, ¿no? Todo el tema de la prevención, temas de alimentación para poder rendir bien, para poder recuperarte bien, temas de descanso, ¿vale? Pero sobre todo está muy enfocado a ese trabajo preventivo que es tan importante y que debemos hacer diariamente para minimizar el riesgo de lesión. Siempre con ello, a ver, al final el objetivo es rendir y si no te lesionas, pues más fácil llegar a ese objetivo. Al final en el fútbol femenino todavía queda mucho trabajo que hacer. En muchísimos clubes no hay los recursos suficientes como para poder, digamos, desde el mismo club, desde las mismas instalaciones, poder hacer ese trabajo preventivo. No hay ese tiempo ni ese espacio, ni tan solo hay el material. Y bueno, es un aspecto que ha quedado solo, que necesita todavía muchísimo trabajo detrás. Entonces, con Science for Elite lo que buscamos es aportar a las jugadoras el conocimiento y la información, ¿vale? Que sea de valor para su día a día, primero como mujeres, porque al final hay muchas cosas que se hacen en base a estudios que se han hecho con hombres y está claro que las mujeres somos diferentes. Y luego como futbolistas, porque al final es lo que hemos dicho, aún con la falta de trabajo y la falta quizás bueno, el pensamiento de decir, hey, que necesito este trabajo extra para poder rendir al máximo, porque al final nos encontramos con terrenos que son propensos a que nos lesionemos, situaciones de contacto, situaciones inesperadas, ¿de acuerdo? Porque al final el fútbol es un deporte en el que, bueno, no sabemos qué va a pasar, cada situación es distinta y por lo tanto, a más atados tengamos estos aspectos, pues reduciremos mucho más ese riesgo de lesión. Y bueno, al final, la máxima lesión lo que más miedo nos da son las lesiones articulares, en este caso de rodilla y sobre todo la lesión del ligamento cruzado anterior, que tanto se oye y tanto se escucha y que tanto aparece en el fútbol femenino. Bueno, en otros deportes femeninos también y en el deporte masculino, pero en nuestro caso nos centramos en el fútbol femenino.
Y con ello, bueno, hay varios aspectos que afectan a esta lesión. Muchos de ellos, como hemos dicho, pues a nivel hormonal, a nivel también anatómico y de estructura de morfotipo, ¿no? Al final las mujeres tenemos, o en la mayoría de los casos, mayor amplitud en la pelvis, que esto provoca pues un mayor ángulo Q, ¿no? Y por lo tanto la rodilla, pues el cómo asume las cargas, bueno, queda muchísimo más expuesta a la rodilla, ¿no? Entre otros muchos factores. Aún así, son aspectos que no podemos controlar, porque al final son inherentes en la misma deportista. Entonces nos tenemos que centrar en aquellos en los cuales sí podemos hacer incidencia, y esos son pues el trabajo de fuerza, los patrones de movimiento, porque al final esto va a ser importantísimo, ahora lo comentaré. Y dentro del trabajo de fuerza pues vamos a tener pues, todo el tema de control y coordinación neuromuscular, aspectos de entrenamiento multidireccional, ¿vale? Y evidentemente el ciclo menstrual. En cuanto al entrenamiento de fuerza, el objetivo, como bien ha dicho la doctora Ana de la Torre, el objetivo es hacer trabajo en cuanto al tren inferior, y en el caso de las porteras y los porteros, pues también trabajo del tren superior, porque al final el hombro les queda muy expuesto, ¿no? Pero en el caso del resto de jugadoras es centrarse muchísimo en la cadera. Al final es trabajo de todo el tema del tronco y la cadera, la fuerza del core, que se le llama, trabajo de la cadena posterior, trabajo de peroneos y trabajo del vasto interno, porque son las estructuras que más nos van a ayudar a prevenir lesiones tanto en la articulación de la rodilla como en la articulación del tobillo, que son las que más se lesionan y que mayor incidencia de lesión hay en las mujeres en comparación con los hombres, ¿no? En estas articulaciones. Al menos muchos autores defienden esto. En este sentido, igualmente, el trabajo de fuerza, además de esta fuerza base, debería también estar orientado a todo el tema del control y coordinación neuromuscular, que, como bien ha dicho el doctor Javier Núñez, es algo muy importante, y esto en este caso va en relación con el patrón de movimiento. Digamos que al final, en el caso del LCA, por ejemplo, se dan las lesiones, normalmente te lesionas sola, o sea, es que sin que haya nadie más, y se da en situaciones de cambio de dirección, de recepción de un salto, en el que la musculatura no ha tenido la coordinación óptima, ni ha tenido no se ha activado ni se ha coactivado de manera correcta, y por lo tanto quien se marcha en este sentido, quien lo tendrá que asumir es el ligamento, y por lo tanto la articulación se lo lleva, ¿no? Y es por eso que es tan importante el entrenamiento de la fuerza neuromuscular. Y luego ya el aspecto multidireccional es básico, porque el mismo fútbol está lleno de acciones. Bueno, constantemente estamos realizando cambios de dirección, giros, desplazamientos diagonales, recepciones de saltos, de forma asimétrica sobre todo, porque normalmente caemos con una pierna o en desequilibrio porque porque hemos ido al choque, etcétera, etcétera, y por lo tanto va a ser muy importante el entrenamiento de estas acciones en conjunto con el control neuromuscular y el trabajo de fuerza, evidentemente, que es que realmente el trabajo de fuerza es quien nos va a aportar beneficios y nos va a ayudar a que el resto de entrenamientos y trabajos pues sean óptimos y vayan en la línea que tiene que ir. Y en el caso para acabar, al final el ciclo menstrual es algo que, aunque todavía falta bastante investigación, puede ser muy determinante, ¿no? Porque las fluctuaciones que tenemos a lo largo del ciclo, las fluctuaciones hormonales, hacen que, bueno, por un lado nos aporta unos beneficios, ¿vale? Pero por otro lado también nos expone mucho más a lesionarnos. Entonces, esto lo deberíamos tener lo más atado posible y lo más controlado que podamos con nuestras deportistas. Que hay que decir que cada mujer tiene su propio ciclo, por lo tanto, en un equipo, en este caso de fútbol, cada jugadora puede estar en un momento del ciclo diferente o con un tipo de ciclo distinto, porque al final también hay diferentes tipos de ciclo menstrual. Y esto es lo que hace que haya mucha dificultad a la hora de controlarlo. Aún así, debemos intentarlo
y debemos buscar ese control para que en los momentos del mes en los que estamos más expuestas a lesionarnos, pues poder hacer un trabajo previo de activación o incluso una concienciación y una mayor concentración, ¿vale? Para reducir ese riesgo. Y en los momentos del mes en los que podemos, bueno, en los momentos del ciclo, en las fases del ciclo donde podemos conseguir una ventaja competitiva en cuanto al trabajo de fuerza, porque podemos asumir mejor las cargas, pues aprovecharlo para buscar esa mejora en el rendimiento. No me voy a extender más porque creo que me estoy enrollando un poquito y estoy acaparando mucho. También me gustaría acabar diciendo que igualmente todo este trabajo tiene que ir acompañado de, bueno, la alimentación, buen descanso, la recuperación, ¿vale? Y una buena coordinación de todo esto a lo largo de la semana. Al final, la semana siempre lo medimos todo, ¿no? En partido, viene la recuperación y empezamos a trabajar ya para el siguiente partido. Entonces, cuando llega el partido, que es el examen, por decirlo así, pues entonces las cargas van variando y entonces al final todo este trabajo tiene que ir coordinado con esta programación deportiva, por decirlo así. Bueno, pues Zaira, te agradezco muchísimo toda esta magnífica explicación. Marcé estaba asintiendo cuando Zaira hablaba del ciclo menstrual. Sí. Digo esto porque uno de los programas que hemos hecho de OAFI Sport que más repercusión tuvo fue cuando estuvimos hablando de cómo se preparaba a un equipo. Claro, no es lo mismo una mujer, una chica individualmente, que a un colectivo, que cada una está en un momento del ciclo menstrual, y nos sorprendió el interés que tuvo ese programa. ¿Tú cuando estabas jugando era un tema que teníais presente a la hora de preparar los partidos, a la hora de llegar a jugar, de no jugar, de descansar más, menos? Sí, sobre todo muchas veces ya nos lo notábamos entre nosotras, sí. Un día que vienes como más cansada, más pesada, que no tienes tantas ganas. Más predispuesta a lesiones también. Sí, exacto, que no vas concentrada, además sí. Hace frío, hay humedad, entrenas en un campo de césped natural, con la cual es todo... como que ningún factor te ayuda, ¿no? Yeah. Y lo único que te apetece es estar en tu casa, calentita, viendo la tele y poco más. Pero bueno, se tiene que ir a entrenar y para mí es fundamental también saber estar en cualquier tipo de situación en el campo. Claro, porque en este caso, doctor Núñez, ¿qué es mejor? ¿Decirle quédate en casa calentita o no? Oye, da la cara, coge el frío que tengas que coger, que luego ya te abrigaremos y te cuidaremos bien. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que actuar con balanza, ¿no? Hay que actuar y darle importancia a las sensaciones que tiene la jugadora, al momento competitivo y buscar un equilibrio. A lo mejor ese día no es el más adecuado para meterle las cargas excesivas, como bien habéis comentado antes, y buscar una parte regenerativa o compensatoria dentro del entrenamiento. Me gustaría, si es posible, poder decir algo ahora cuando termine. Perdón que os he interrumpido, pero en cuanto acabe, perdóname Javier, pensé que habías terminado, si no me hubiera callado, pero sí que me gustaría decirle algo a Zaira. Perdona, Javier. Dime. Sí, justo había terminado cuando has empezado a hablar. Adelante, Elena, doctora Herrero. Es que estoy muy sorprendida por la presentación de Zaira. De verdad que es un ejemplo de lo que ha cambiado el mundo femenino y sigue cambiando. Y las jugadoras, esta conciencia de ellas mismas y de lo que les acontece y cómo prevenir lo que les puede pasar, de verdad te felicito. Además, que el rigor de todo lo que tú has dicho ahí, no hay nada con lo que no esté completamente de acuerdo. Es decir, que no podemos luchar contra los factores hormonales o genéticos o anatómicos, pero sí podemos incidir sobre los factores neuromusculares o biomecánicos, que es lo que venías a decir, para algo tan importante como es proteger de manera prioritaria, proteger la articulación. Te felicito de verdad, 100%. Y del ciclo menstrual también os podría decir algo, pero voy a deciros algo de proteger la articulación. Y es que nosotros estamos haciendo un estudio a través de la Fundación España Salud y Ologic, que es lo siguiente con nuestras jugadoras, es estudiar su masa ósea y composición corporal
al objeto de, con esa información, procurar conseguir para nuestras deportistas el pico máximo de masa ósea. ¿Por qué esto es tan importante? Pues para hacerlo así un poco más ameno, es tan importante, para poner un ejemplo, las mujeres japonesas, un estudio que se ha hecho con la mujer japonesa, que son más osteoporóticas que las razas no asiáticas, que las occidentales, se ve que las mujeres asiáticas que viven en Japón tienen una incidencia de fracturas de fémur y de cuello de fémur mucho menor que las occidentales, teniendo una constitución genética menos favorable desde el punto de vista de la constitución ósea. Y se vio que lo que ocurre es que esas mujeres, como viven, comen, cenan y viven mucho a nivel del suelo, hay tanta genuflexión que tienen que hacer al poner la mesa, al llevar los platos, al comer, levantarse, etcétera, etcétera, lo que tienen es muy reforzada la musculatura periarticular. Y si comparamos entonces estas mujeres asiáticas con esa constitución genética, una vez más, el entrenamiento o una técnica neuromuscular, que lo podríamos aplicar a nuestra raza occidental, a mujeres occidentales, las protegería de este tipo de lesiones y estaría protegiendo su articulación. Pero es que si comparamos mujeres asiáticas que viven en países occidentales, entonces sí que tienen una tasa mucho mayor de artrosis, de fracturas, etcétera, etcétera, y de osteoporosis. Con lo cual, proteger esa masa ósea, potenciarla en estas edades, mientras se está haciendo deporte, para que no haya desgaste, me parece algo muy importante. Eso os quería comentar. Y del ciclo menstrual ya hablamos en otro momento, que me da apuro robaros más tiempo. Muchísimas gracias, Elena, primero por el reconocimiento y segundo por este apunte. A ello me gustaría añadir pues, que en parte al final es muy importante pues, el trabajo que estás comentando. Ahí se está viendo la diferencia, ¿no? En función del día a día, de las actividades diarias que hacemos, ¿no? Y estas diferencias. Y de ahí también sería muy interesante, yo creo, en nuestro caso aquí, trabajar desde la adolescencia o antes del pico de la pubertad, todos estos aspectos, porque de esta manera adelantarnos a posibles problemas que vayan a haber, ¿no? Entonces, todo lo comentado sobre el trabajo de fuerza, neuromuscular, etcétera, etcétera, si lo empezamos a trabajar ya desde antes del pico de crecimiento y lo continuamos a lo largo de la adolescencia, pues quizás podemos conseguir que nuestras deportistas, cuando llegan a los niveles profesionales, que es donde más expuestas van a estar a la lesión, tengan un mejor control, una mejor coordinación, más conciencia también quizás de la que sí que es cierto, como has dicho, ahora hay muchísima más, pero conseguiríamos a lo mejor ayudar a esa reducción, ¿no? Porque al final estaríamos desde mucho más tiempo trabajando diariamente en este camino con las deportistas y, por lo tanto, podríamos conseguir mejoras y, digamos, reducir el riesgo de lesión, que al final es el objetivo. Completamente de acuerdo. Te felicito. Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Te agradezco muchísimo este reconocimiento, de verdad. Ya han visto y han oído que en cuanto Zaira cuelgue las botas, pues a los medios de comunicación, Zaira, a los medios de comunicación de cabeza. Ha sido un lujo. Gracias. Yo cuando me quedo con ganas de hacer 3 preguntas mínimo a cada uno de los invitados, y no tengo tiempo porque ya nos hemos pasado, pienso que ha sido interesante, pienso que se han contado cosas de interés y que, bueno, las personas que han participado, pues ya ven ustedes el nivel, cosa que agradecemos en nombre del doctor Vergés, en nombre de todo el equipo de WAFI. Doctores, doctoras, Zaira, Marcé, muchísimas gracias, un placer, cuídense mucho y hasta muy pronto. Gracias. Muchas gracias y enhorabuena por el congreso que está. Y a todos ustedes que nos siguen ahí, gracias por hacerlo, ahí en nuestro canal YouTube de WAFI. No se vayan porque esto ni mucho menos ha terminado. Ahora volvemos. Hasta ahora.